la gestión pública. Vamos a iniciar nuestra primera sesión. Permítanme, por favor, voy a compartir la pantalla con nuestro material de apoyo. A ver, a ver, permítanme. Listo, por acá vamos a iniciar con nuestro tema número 1, que es la introducción a la gestión pública en el Perú, ¿ok? Dicho sea de paso, este curso está en cuanto a normativas, legalidades, está orientado para Perú. Sin embargo, de repente para coleguitas de otros países, sepan que vamos a tocar temas bastante también, aparte, ¿no? De los temas, perdón, de los temas específicos, ¿ok? Como legalidades y todo ello. Vamos también a tocar temas bastante genéricos sobre la asistencia administrativa, que también es de mucha utilidad para el entorno laboral de cualquier país. ¿Ok? Así que vamos a empezar con nuestra sesión. Como ya hemos mencionado, el tema 1 es la introducción a la gestión pública en el Perú. Y vamos a ver primero cuáles van a ser nuestro temario del día de hoy. El día de hoy, nuestros objetivos de la sesión es poder ver primero un panorama general de la gestión pública, las funciones y responsabilidades de un asistente administrativo en las entidades gubernamentales y el marco legal y normativo aplicable al trabajo administrativo en el sector público peruano. ¿Okay? Estos son nuestros objetivos de la sesión del día de hoy. Es decir, en esta sesión tenemos que abarcar estos temas. Y primero tenemos que empezar a hablar sobre la diferencia entre el sector público y el sector privado. Y es que antes de poder empezar a ver de repente temas un poquito más específicos o temas más relacionados con lo que estamos tratando, lo primero que tenemos que hacer es marcar la diferencia de qué es el sector público y qué es pues el sector privado, ¿no? Es lo primerito pues por donde nosotros tenemos que empezar. Y para ello vamos a ver la diferencia. Primero, el sector público viene precisamente, su nombre, ¿no? Viene precisamente de un sector que es para un público en general, es decir, para un público abierto y para todos, ya que el sector público, está dirigido, orientado, ¿okay? y es normado y reglado por el gobierno en general, ¿no? Es decir, el sector público depende del gobierno. Mientras que el sector privado son las empresas que se generan de manera independiente, ¿no? Es decir, cuando un grupo de personas, accionistas, no simplemente una persona, quiere habilitar una empresa, ¿no? Y la abre, ¿no? ¿Bajo qué? Bajo sus propias normativas, bajo lo que esta persona quiere hacer de esta empresa, lo que desea ofertar, vender, todo ello. Ok, ahora, por otro lado, ¿no? Si hablamos desde una diferencia económica, el sector público, ¿ok? Diferencia económica, el sector público depende económicamente del Estado. ¿Ok? El sector público, nuestro sector público, en cuanto al dinero que utiliza, ¿no? Para su funcionamiento, es a través de la inversión pública, es decir, que recibe dinero, recibe su presupuesto anual, directamente desde el Estado. Ahora, este dinero, ¿de dónde de dónde saca el Estado para poder dar el dinero a las diferentes entidades públicas? No, el Estado obtiene tiene muchas fuentes de recaudación de dinero, pero la más importante de ellas y de la que más obtiene dinero es a través del pago de impuestos o también las conocidas rentas, ¿no? Por ejemplo, cuando tú, cuando tú de repente tienes una empresa, tienes que pagar los impuestos, ¿no? O también, ¿no? Por ejemplo, cuando compras algún bien, algún producto y generas una boleta, una factura, es porque parte de lo que estás vendiendo tiene que ser para los impuestos de ello, ¿no? También, por otro lado, las empresas mineras, por ejemplo, grandes empresas mineras, industrias, todos ellos que generan ganancias en nuestro país, por ejemplo, y que también tienen que pagar, ¿no? Sus impuestos. Entonces, de ese medio es de donde el Estado consigue principalmente o es su principal fuente de recaudación y de ese propio dinero distribuye el dinero a las diferentes entidades públicas para que éstas puedan funcionar, ¿no? Mientras que en el sector privado
ellos no reciben dinero directamente del Estado, que ellos no. El sector privado para su existencia, para su funcionamiento, ¿ok? Ellos solitos tienen que generar su inversión. No puede ser por ahorros, puede ser por préstamos bancarios, puede ser de repente por medio de un socio inversionista, o de repente se juntan varios accionistas, ¿no? Entonces ellos tienen que buscar solitos de dónde consiguen el dinero para poder poner en marcha o realizar el funcionamiento de su empresa. Y por el contrario, ¿no? Esta empresa privada tiene que pagar sus impuestos, impuestos que después van a ser utilizados para la entidad pública. ¿Ok? Así que la entidad privada no depende del Estado, sino que depende de sí misma. Otro tipo de diferencia, hay un montón de diferencias, ¿no? Por ejemplo, un tipo de diferencia también que está bien marcado en el sector público y sector privado es el nivel comercial. Por ejemplo, el sector público no son entidades comerciales. El sector público, su principal objetivo es brindar servicios a los ciudadanos o a los usuarios que lo requieran, que lo necesitan, es decir, a toda la población en general. Su principal objetivo del sector público es poder brindar los servicios que a los ciudadanos por derecho les corresponde. El sector público vive, funciona y existe para ello. ¿Ok? Mientras que el sector privado, su principal objetivo es la obtención de rentas y de ganancias. El sector privado, su principal objetivo es generar dinero, ¿no? Ahora, y eso no está mal, ¿no? Muchas personas dicen, no, pero el principal objetivo que no era la satisfacción del cliente, o el principal objetivo que no era brindar productos o servicios de calidad, no. ¿Okay? Ahora, por ejemplo, es como que tú creas tu empresa en el sector privado y quieres ofrecer una panadería, y quieres ofrecer el mejor pan del mundo. Ninguna panadería te va a decir, te voy a dar el mejor pan del mundo, ¿no? Te voy a dar el pan más delicioso, más exquisito que vas a probar en tu vida, y no importa que no pague su costo, no importa que no genere ganancias, no importa que yo pierda dinero al venderte este pan, porque lo importante es que tú tengas la dicha de probarlo, ¿no? Ninguna empresa va a decir eso. Las empresas siempre tienen que buscar ganancias porque ese es su objetivo y eso es lo correcto. Pero ahora que las empresas privadas, ¿no? Hayan entendido la importancia de la satisfacción del cliente, de la calidad del producto y servicio, que entre tu cliente más satisfecho esté y entre mayor calidad de atención ofrezcas, mayor calidad en los productos y servicios, obtienes más ganancias, eso es diferente. Entonces, las empresas del sector privado también buscan la satisfacción del cliente. Las empresas del sector privado también buscan, ¿no? La calidad, todo ello, ¿no? Otorgar productos y servicios, pero ¿para qué? Para esto no lo es, mientras que para el sector público, esta atención a sus usuarios es el objetivo, para el sector privado, esta atención de calidad es la estrategia. ¿Para qué la estrategia? Para lograr mayores ganancias, ¿no? Y por otro lado, el sector público, por ejemplo, no es un entorno competitivo. En el sector público no estamos en competencia, por ejemplo, ¿ok? En el sentido en el que, por ejemplo, en el sector público, ¿qué pasa si mañana de repente el sector público, por ejemplo, tiene su hospital nacional? ¿Ok? ¿Y qué pasa si es que mañana abre otro hospital nacional al lado de este? El sector público no se hace problema, el sector público dice, ah, ya, bien, genial, ¿no? Porque no es que no, que tenemos que hacer estrategias para que se vengan acá, que tenemos que de repente mejorar los servicios para que no vayan al hospital de al lado, sino a no. El sector público dice mejor, ¿no? Ahora tienes dos opciones, si quieres vas a uno, si quieres vas al otro. No pasa nada. Mientras que en el sector privado, por ejemplo, supongamos que hay una clínica, ¿ok? Y al lado de esa clínica abre otra. ¿Qué va a pasar con estas dos clínicas? Empieza la competencia, ¿no? De jalar a los pacientes de repente, ¿no? De poder lanzar promociones, de poder implementar más equipamiento, implementar más especialidades, todo ello, porque en el sector privado es un sector altamente competitivo. El sector público no tiene competencia, porque para empezar, ellos no están buscando ganancias. La competencia surge cuando se quiere obtener ganancias de por medio.
En el sector público no hay niveles de competencias y por lo tanto, tampoco, por el contrario, el sector público agradece la existencia de más entidades que sean, que lleven su mismo rubro. ¿Por qué? Porque ayudan a quitar la carga laboral que es extensa, ¿no? Y podríamos pasarnos así toda la hora hablando de la diferencia del sector público y del sector privado, porque son bastantes. Ambos son dos mundos totalmente diferentes. Pero vamos a empezar a ver también la diferencia entre ellos en los tipos de contrataciones que vamos a encontrar. ¿Ok? ¿Por qué? Porque nosotros vamos a hablar del asistente administrativo en el sector público, entonces directamente vamos a hablar de un servidor público, de un trabajador de las entidades públicas. Y por eso vamos a ver los tipos de contratación que vamos a poder encontrar dentro del sector público. Y vamos a empezar permítanme, voy a hacer unas líneas para que se pueda entender cuál es de cuál, ¿ok? Porque acá aquí no las he dibujado, pero lo vamos a hacer para que cuando ustedes puedan revisar más adelante su material puedan saber, ¿no? Estamos así y estamos así y así. Listo. Ahora sí, ya que tenemos más clarito esto, permítanme un momentito, por favor. Bueno, ya está. Listo, vamos a empezar. En el sector público vamos a encontrar un montón de tipos de contrataciones, pero estos tres que vamos a ver no son los únicos. Hay muchos más, pero estos son los más destacados o los que más se utilizan o los más predominantes. ¿Ok? Y vamos a empezar primero por los SNP. Los SNP que no, ¿qué significa primero SNP? SNP significa los servicios no presenciales, ¿ok? Que nosotros también lo podemos conocer como otro nombre. En el sector privado, a los SNP los conocemos con otro nombre, que son los famosos recibo por honorarios o los prestadores, o los locadores de servicios, ¿no? Pero más conocidos como los recibos por honorarios. Entonces, los trabajadores que están contratados bajo los servicios no presenciales son personas, ¿ok? Que brindan servicios a la entidad pública, ¿ok? Pero que no son trabajadores, básicamente que no están contratados. Ellos no tienen beneficios, no tienen derechos dentro del sector público, ¿ok? Ellos no tienen un contrato de trabajo, no tienen una relación laboral con el sector público porque y tampoco no están en la planilla. ¿Qué significa servicios no presenciales? ¿No? Su propio nombre lo dice. Son personas que se les pide servicios pero no se les va a exigir una presencia permanente o fuerte dentro de la entidad pública. ¿Ok? Entonces, no se les va a pedir que se queden todo el tiempo en la entidad pública, que cuenten con un horario de trabajo, no. A ellos, a estos servicios no presenciales, no se les paga por el horario laboral, ¿no? Por ejemplo, cuando estás trabajando en una empresa, te dicen, ¿no? Faltaste un día, te descuento, ¿no? Te dicen también de repente, llegaste 2 horas tarde, te la descuento porque tú trabajas en base a un horario laboral. O las personas que trabajan por servicios no presenciales o recibo por honorarios, ok, ellos trabajan en base a servicios, ¿no? Hazme de repente, no lo sé, hazme el cardex hazme un cardex de un inventario. Muy bien, cuando termine el cardex por el inventario, le pago por ese cardex. ¿Ok? Por eso se conoce como servicios no presenciales. Es importante destacar que estos servicios no presenciales, lo repito, no es un tipo directamente de contratación y estos servicios no presenciales, no son trabajadores del sector público. Por lo tanto, si es que en algún momento te dicen, te vamos a contratar como asistente administrativo, ¿no? Y vas a estar bajo este régimen de servicios no presenciales, significa uno que no eres trabajador de la entidad pública, por un lado, ¿no? O por otro lado, que no vas a gozar de los derechos ni beneficios de los derechos ni beneficios de un trabajador del sector público y por lo tanto tampoco tienes que someterte a las obligaciones y deberes de un trabajador. Así como no tienes beneficios ni derechos,
tampoco tienes obligaciones ni deberes de los trabajadores, como por ejemplo, no pueden someterte a un horario de trabajo. ¿Ok? Ahora, es todo lo que les he explicado, es lo que dice la normativa, pero que en realidad se ve, en realidad, pero en la realidad, por así decir, vamos a observar mucha informalidad y vamos a ver en muchas entidades públicas trabajadores de CNP, pero que entran 8 de la mañana, que salen 5 de la tarde, que si no vienen les descuentan, que si faltan un día les llaman la atención, que es decir, que tienen todas las funciones de un trabajador, ok, pero sin los beneficios, ¿no? Es decir, sí en cuanto a obligaciones y deberes, sí eres trabajador de la empresa, pero en cuanto a beneficios y derechos, no eres trabajador de la entidad pública. Básicamente, eso es lo que vamos a observar en la realidad, algo que está completamente mal. ¿Ok? Ahora, el asistente administrativo es posible que pueda ingresar por este contrato de servicios de los SNP. Es posible, no es tan común, pero es posible. De repente que vengas por alguna recomendación o que vengas también de repente por algún puesto momentáneo o de repente por alguna suplencia o algo, puede ser posible. ¿Ok? Pero no es común. Por otro lado, vemos los contratos CAS. ¿Qué significa CAS? Contrato administrativo de servicio. Y miren, CAS, que significa contrato administrativo de servicio, esto me indica de que hay un contrato de trabajo, por lo tanto los CAS, que también, o también conocidos como los decretos legislativos 1057, pero más conocidos también como los CAS, ellos sí son trabajadores de las entidades públicas. Los CAS son trabajadores que, uno, ellos sí tienen derechos laborales porque son trabajadores y ellos sí gozan de los beneficios que tienen los trabajadores en el sector público. Ahorita vamos a hablar de esos beneficios, ¿ok? Los CAS sí gozan de ello. Ahora, los CAS, por ejemplo, ellos son trabajadores administrativos, ¿ok? Que básicamente estos trabajadores CAS, actualmente hay un problema con estos trabajadores CAS. ¿Cuál es ese problema actual, no? El problema es que los trabajadores CAS no tienen estabilidad laboral. ¿Ok? ¿En qué sentido? Que cuando yo te contrato, cuando tú entras a una entidad pública por ese tipo de contratación CAS, vas a tener un contrato a plazo fijo. ¿Qué significa a plazo fijo? Que únicamente vas a trabajar un periodo de tiempo. ¿Ok? Que es probable que te renueven, sí. ¿Ok? Pero que te van a contratar de repente por 3 meses, por 6 meses, por un mes. ¿Ok? Pero que es muy probable que te renueven, sí. Pero los CAS siempre están bajo esa condición de renovación constante de contratos de trabajo. No cualquiera puede decir, ¿y pero por qué, mi hijo? ¿Ok? ¿Por qué los CAS, por qué los CAS no les dan ya contratos permanentes, ¿no? Muy sencillo, a los CAS no se les dan los contratos permanentes porque, porque precisamente es contrato administrativo de servicios. Si fuera contrato administrativo de trabajo, ahí sí podría corresponder el tiempo, perdón, el contrato ya indeterminado, ¿no? Es decir, sin término. ¿Por qué? Porque el contrato, porque el trabajo es algo que inicia sin fecha de fin. Sin embargo, el servicio, ¿ok? El servicio es cuando yo te pido determinada cosa y tú lo cumples. Y ahí terminó. Con el cumplimiento termina. ¿Ok? Es por eso que los CAS todavía no pueden tener contratos indeterminados. ¿Ok? Y por ahí me preguntan, ¿no? ¿Cuánta experiencia debo tener para postularme para poder entrar a una entidad pública por CAS? Muy bien. De hecho, primero que nada, para que puedan ingresar como asistentes administrativos a la entidad pública, por medio de esta contratación CAS, de hecho es muy probable que ingresen, casi seguro, que van a ingresar por esta contratación CAS. ¿Ok? ¿Por qué? Porque es el tipo de contratación que se oferta normalmente para los puestos de trabajo. Las entidades públicas a diario, ¿ok? Las entidades públicas a diario arrojan, se llaman así, convocatorias o concursos CAS, que son las bases, básicamente son procesos de reclutamiento y de selección
para poder contratar a sus trabajadores. Ahora, la experiencia depende mucho del puesto, porque cada puesto tiene su propio perfil. ¿Y cómo me puedo yo postular a cómo me puedo postular yo a un concurso CAS? ¿Ok? Vamos a ver, ahorita le respondo, Sharon. ¿Ok? ¿Cómo me puedo postular yo a un concurso CAS? Muy bien, vamos a ver por aquí, ya está. Primero, una opción que puedes hacer es agarrar y colocar acá en internet, ¿no? Puedes colocar en internet simplemente convocatorias CAS. También puedes estar atento o puedes seguir las diferentes páginas de las entidades públicas que te interesan y esperar cuándo arrojan convocatoria de personal. Ok, ahora sí. Permítame, por favor, ya. Listo, ahora sí, vamos a ver. Primero, y acá entramos, ¿no? Por acá hay varias páginas que me arrojan las convocatorias. Podemos entrar a esta página, por ejemplo, ¿ok? Y aquí yo voy a poder ver las convocatorias que pueden haber dentro de, por ejemplo, supongamos de Arequipa. ¿Ok? Listo. Entonces aquí yo voy a poder ver, eso está así. Aquí yo voy a poder ver todas las convocatorias que hay para poder postularme, ¿no? Por ejemplo, miren, acá me hablan, ¿no? Por ejemplo, el INEI, ¿no? Asistente de procesos de aplicación primaria. Por acá también vemos, ¿no? Técnico administrativo, por ejemplo. Acá, ¿no? Técnico administrativo, contabilidad. Por acá vamos a ver más. Acá, por ejemplo, técnico asistencial, especialista administrativo, ¿no? Por acá también enfermero. Vamos a ver, por acá, miren, el INEI ha lanzado bastantes convocatorias, ¿no? Por acá vamos a poder ver, ¿no? Mire, por ejemplo, coordinadora de causa y audiencia, apoyo de expediente. Vamos a buscar a ver alguno que sea asistente de asistencia. A ver, custodia, grabación, judicial, audiencias. Pero miren, por ejemplo, acá, miren, asistente administrativo para el Poder Judicial. Ok, listo, ya tenemos acá una convocatoria, por ejemplo, ¿no? Entonces yo digo, ya, vamos a postularnos a esta, ¿no? Tú entras y lo que tiene, ojo, esto es solamente esta página que tiene full anuncios, yo sea de paso, solamente es como que una página que te avisa, ¿no? No es que por medio de esta página te vas a postular, sino que tú tienes que venir aquí a ver, por ejemplo, los requisitos, bases, vamos a ver acá, descargar las bases, ¿ya? Porque acá en las bases es donde encontramos todo ello, ¿no? Por ejemplo, acá están los requisitos, hasta el 23 de agosto, a ver, las bases, aquí, ¿no? Ver las bases, acá, ver aquí la convocatoria completa y cronograma. Vamos a descargar un ratito que pase el anuncio. Ok, ya está. Listo, acá por ejemplo, ¿no? Vamos a ver, por ejemplo, acá qué es lo que me están pidiendo, un asistente administrativo. Ok, vamos a ver, es el puesto, es el número 4. Entonces tú vienes por acá y acá vamos a encontrar mi asistente administrativo. La experiencia, por ejemplo, para este caso me pide 2 años en el sector público o privado, ¿no? Experiencia específica de 1 año en labores y deseable experiencia específica de 1 año en el sector público en materia penal. Es decir, obligatoriamente te están pidiendo 3 años de experiencia, ¿ok? 2 en el sector público general, por así decir, y 1 con especialidad en lo que estén pidiendo. Entonces, la experiencia va a depender de lo que pida la entidad y del puesto de trabajo, ¿no? Por ejemplo, para el Poder Judicial, sí van a ser bastante estrictos porque va a ser mucho trabajo el que se realiza ahí, ¿no? Y son trabajos mucho más detallados que de repente en otras áreas, ¿no? Y es así como tú puedes agarrar, luego descargas por acá vamos a ver, descargas las bases, uy, se me cerró, ¿ok? Por acá después puedes ver, descargas las bases, todo ello, ¿ok? Entonces también por ahí te puedes postular al régimen CAS. ¿Ok? ¿Cuáles son los beneficios que tiene el régimen CAS? Ya hemos visto uno que no es tan beneficio, ¿no? Que es básicamente que vas a estar con contratación permanentemente renovable. Es decir, que te van a estar renovando y renovando y renovando, como también puede pasar que en algún momento ya no te renueven. ¿Ok? Disculpe, También puede licenciada, no pasar. se mira la pantalla. Uy, no se mira la pantalla. Listo, estimado. Ahora lo corrijo. Ok, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Ok. Ah, ya. Listo, no se preocupen, voy a volver a compartir. Seguro cuando he estado bajando ahí como desesperada ahí. Listo, ahora sí.
A ver, ahora vamos a abrir nuestro material. Muy bien, muchas gracias por avisar, estimado. Ahora sí, como les decía, pues, convocatoria CAS, ¿no? Primero que nada, beneficios, seguro social, ¿ok? Estando en el régimen CAS, te va a corresponder tu seguro social, que es asumido al 100% por la entidad, tu remuneración. Ahora, por acá me hacían la pregunta y me decían, ¿no? ¿Por qué en los CAS no reciben la misma gratificación que los nombrados? Es importante que acá también aclarar un término, ¿ok? Sector público no existe el término gratificación. El sector público, de hecho, no recibe gratificación. En el sector público lo que se recibe es un aguinaldo. ¿Ok? ¿Qué es el aguinaldo? El aguinaldo es el monto que se da en las mismas fechas que se paga. La gratificación es para el sector privado. El sector público recibe lo que es el aguinaldo y en este caso se da en los meses de julio y de diciembre. ¿Ok? Y este pago, ¿cuánto es? Lo que el Estado determine. ¿Ok? El Estado directamente es el gobierno, ellos deciden cada que llega mes de pago de aguinaldo, ellos deciden cuánto van a dar a sus servidores públicos. Por ejemplo, este año fue 300 soles. Y claro, en realidad los últimos aguinaldos que se han pagado desde el 2022, me parece, han sido de 300 soles. ¿Ok? Entonces, eso depende del Estado directamente. ¿Ok? Eso es la gratificación. De ahí, ¿qué otro beneficio? Perdón, el aguinaldo. De ahí, ¿qué otro beneficio reciben los CAS? Vacaciones, ¿ok? También ellos tienen periodo, cuando cumplen el año de servicios de constante renovación, ya les corresponde también por ahí sus vacaciones. Y por último, nada más, ¿ok? Los CAS en realidad tienen muy poquitos beneficios, ¿ok? Tienen muy, muy poquitos beneficios. Por eso, en realidad, es un régimen que muchas veces el Congreso ha querido eliminar, ¿no? El Congreso ha sacado muchas veces proyectos de ley, ¿ok? Para poder eliminar esta contratación CAS, porque en realidad otorga muy poquitos beneficios a los trabajadores, ¿no? Y por otro lado, vamos a ver el decreto legislativo 276, que es el tipo de contratación al que los CAS y los SNPs quieren llegar. ¿Ok? Que también se les conoce como los trabajadores nombrados. ¿Por qué se les conoce como los trabajadores nombrados? Porque ellos ya son personas que están fijos dentro de la entidad. Ellos ya alcanzaron su estabilidad laboral y ellos ya no están renovando contrato, ellos ya no están con la incertidumbre de me renovarán, no me renovarán, no. ¿Ok? Los trabajadores nombrados, ¿ok? Los trabajadores nombrados, estos trabajadores nombrados también tienen beneficios beneficios que acá, en el caso de los trabajadores nombrados, ellos tienen dos tipos de beneficios. Uno, el beneficio regulado por el Estado, ¿ok? Que es el que está en las normativas, todo ello, ¿ok? Y el beneficio interno de su institución, ¿ok? El beneficio de los nombrados es muy similar al de los CAS. ¿Ok? Seguro social, vacaciones, en este caso también ellos reciben el aguinaldo, ¿no? El aguinaldo que reciben los CAS del Estado, por ejemplo, los 300 soles de repente que anuncia el Estado para el mes de diciembre, los nombrados y los CAS reciben lo mismo. Ambos reciben lo mismo. Pero por ahí no los que trabajamos dentro de entidades públicas decimos, pero nosotros vemos, los CAS vemos que los nombrados sacan más. ¿De dónde sacan más dinero que el aguinaldo que nos dan? Porque la institución pública internamente también les otorga a ellos un bono de gracia, por así decir, ¿no? O un bono de gratitud, por así decir, que complementa a este aguinaldo, ¿no? Que puede ser desde 100 soles más hasta un sueldo completo. Eso depende de las normativas, el TUPA internamente de la institución pública. Pero si es que hablamos netamente de lo que el Estado ordena, ¿no? De lo que la normativa ordena, en realidad ambos deberían sacar lo mismo, pero sí, los nombrados tienen más beneficios internos. De hecho, cuando tú pasas de ser un CAS al 276, si hablamos de la normativa general, tu principal beneficio es que ya pasas a ser un trabajador permanente, ¿no?
pero como nombrado ya adquieren los beneficios internos de la organización, ¿no? Como pagos adicionales, bonos adicionales, por ejemplo, recibes pagos cuando cumples 10, 15, 20, 30 años de servicio, recibes montos bastante considerables de dinero también, ¿ok? Como agradecimiento. Entonces, sí, los nombrados tienen bastantes beneficios internamente, ¿no? Y es por eso que todos aspiran a poder llegar a este contrato 276. Pero no es tan fácil, ¿ok? Y si somos muy sinceros, en un inicio, ¿ok? Bueno, no en un inicio, sino hace muchos años atrás, sí era fácil poder llegar a un 276. ¿Cómo? Vamos a ser muy honestos, ¿ok? Porque yo creo que todos sabemos cómo se han manejado por muchos años políticas internas en nuestras instituciones públicas, ¿no? ¿Y cómo podías pasar de ser un CAS a un 276? Uno, por recomendación, por una orden directa del superior, ok, simplemente o tenías que esperar, ¿no? A que te toque tu turno para que puedas pasar, y es por eso que hoy en día en el sector público vemos muchísimos trabajadores muchísimos trabajadores CAS Contract, perdón, muchos trabajadores 276, ¿ok? Pero si se dan cuenta, esos trabajadores 276, la mayoría de ellos van a ser personas que llevan mucho tiempo trabajando en las entidades públicas, más de 20 años trabajando ahí. ¿Ok? Porque actualmente no es nada sencillo poder llegar a este decreto legislativo 276. ¿Por qué? Porque precisamente como antes, estos contratos 276 se regalaban como quien regala un vale navideño, por así decir, ¿ok? Es que se empezó a hacer muchas auditorías de personal, se empezó a hacer evaluaciones de desempeño, de medición, y se dieron cuenta de que había muchas personas bajo este decreto legislativo 276 que en realidad no ameritaban ni merecían haber tenido ese tipo de contratación, porque son personas que se quedan a laborar para siempre en las entidades públicas, que no los puedes sacar. Y si tú contratas a una persona que no está al nivel de desempeño que se requiere y que se va a quedar para siempre, está mal. ¿Ok? Y es ahí donde surge la famosa ley Servir. ¿Ok? No, no es personal de confianza. Los decretos legislativos son personas, son trabajadores de cualquier área, pero nombrados, es decir, que ya tienen contrato permanente. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa? Viene esta famosa ley Servir. ¿Qué es lo que nos dice esta ley Servir? Esta ley Servir nos dice, ok, ¿quieres trabajar para la entidad, para instituciones públicas? Sí, pues tienes que cumplir estos requisitos de conducta, estos requisitos de habilidades, estos requisitos de competencia, tienes que tener este nivel de desempeño para que puedas trabajar. ¿Ok? Y el sector, precisamente esta ley Servir es lo que hace que hoy en día sea muy difícil, incluso para muchos casi inalcanzable poder lograr este decreto legislativo 276. Es algo así, ¿no? Suponte que eres un CAS que lleva 2 años laborando en la entidad pública. Y vas y dices, ¿no? ¿Sabe qué? Yo quiero pasar al decreto legislativo 276. Muy bien, la ley Servir te va a decir, muy bien, a ver, coméntame. Tú ingresaste a trabajar siendo de repente licenciado en administración. Sí, muy bien. ¿Cómo te has desarrollado en la entidad pública? He crecido, he avanzado, he aprendido y he aportado. Muy bien. ¿Cómo has crecido? He aprendido más. Muy bien. No veo ningún estudio de posgrado. No veo que hayas realizado últimamente ningún curso, ninguna maestría, ningún diplomado, ni una segunda carrera o una especialidad, nada. Así que en cuanto a tu perfil, no calificas. ¿Ok? Por otro lado, tu desempeño. ¿Ok? ¿Cuáles son las evidencias que tienes de que tu desempeño ha mejorado? No hay evaluación de desempeño, no hay auditoría de desempeño, por lo tanto, no podemos hablar de crecimiento de desempeño. Dices que has aportado a la institución pública de manera significativa. Muy bien, a ver, ¿qué has hecho? He venido, no tengo ni una sola tardanza. Muy bien, eso no es un mérito, es obligación. ¿Ok? No es un agradecimiento, un mérito el hecho de que tú llegues a trabajar a tu hora. Esta parte de tu contrato es tu obligación. He cumplido con todos los trabajos que me han encomendado. Es parte de tu obligación. ¿Ok? Dime, ¿has hecho de repente algún estudio, algún proyecto? De repente has desarrollado acá dentro de la institución pública alguna idea? ¿Te has ido de repente al área de investigación y desarrollo, ¿no? Para poder aplicar alguna mejora? No. Entonces, ¿cómo quieres ascender un 276? No puedes.
¿ok? Entonces, ahora es muy estricto poder pasar a ello, ¿ok? Ahora es muy estricto poder pasar a este decreto legislativo 276, ¿ok? Es muy complicado, no es nada sencillo poder pasar a ello, ¿no? Y de hecho, hay muchas personas que están laborando actualmente y que no pasan a este decreto legislativo 276. Por un lado, eso es bueno, ¿ok? Definitivamente para los CAS no va a ser bueno, ¿no? Pero por un lado, sí, por un lado, es bueno. ¿Por qué? Porque así estamos asegurando una mayor calidad de atención en nuestro sector público. ¿Ok? Y de hecho, hace poco, no, bueno, todo este proceso que les he explicado de que tú tienes que crecer para poder ascender en el sector público se le conoce como la meritocracia. Es decir, ¿quieres llegar más alto? Pues haz méritos. ¿Ok? Ahora, hace poco sacaron un proyecto de ley, me parece que fue eso, de un congresista que quería que empezaran a existir los contratos CAS permanentes. Es decir, que ahora pudiésemos contratar a un trabajador CAS, pero que pueda trabajar permanentemente en la empresa. Es decir, que ya no esté de repente con las renovaciones constantes de contrato. Y estas renovaciones constantes y qué es lo que ha observado directamente la presidencia del Consejo de Ministros en este caso, ¿no? ¿Qué es lo que observó? De que no se puede dar un contrato CAS permanente. ¿Por qué? Porque eso inmediatamente igualaría de derechos al decreto legislativo 276 y se perdería el sentido de la ley servir con la meritocracia. ¿Ok? Así que los contratos CAS no dudo mucho que se eliminen, dudo mucho que de repente se modifiquen a que sean permanentes, puede que se modifiquen mejoras de condiciones laborales. ¿Ok? Ahora, vamos a hablar de un decreto legislativo que es del sector privado, ¿ok? Pero que también lo vamos a poder encontrar en el sector público, ¿ok? Y vamos a hablar del decreto legislativo 728, más conocido también como el régimen general o la ley de la productividad y competitividad laboral. Este decreto legislativo 728 es un decreto del sector público, del sector privado. ¿Ok? De las entidades privadas. Se le conoce como régimen general porque es el tipo de contratación más conocida que se tiene. ¿No? Porque de repente ustedes han escuchado a los trabajadores del sector público que tienen derecho a 30 días de vacaciones, que tienen derecho al sueldo que es una gratificación completa, que tienen derecho a la CTS, ¿ok? Y los demás derechos que son los más conocidos. Ok, este es el decreto legislativo 728 que se conoce como régimen general porque uno es el más utilizado en el sector público y dos también porque tiene porque tiene los beneficios laborales más conocidos, ¿no? Por las personas. Ahora, este decreto legislativo 728 también lo vamos a encontrar en el sector público y eso es lo que causa a veces a muchas personas mucha confusión porque dicen, o sea que yo puedo trabajar en el sector público por medio de un contrato del sector privado, sí. Por ejemplo, los serenazgos, por ejemplo. ¿Ok? Los que se encargan de hacer el patrullaje de seguridad ciudadana. Estos serenos, ¿ok? Por ejemplo, estos serenazgos, así como para los trabajadores administrativos, los CAS quieren pasar a un 276, los trabajadores por serenazgo, por ejemplo, por limpieza pública, parques y jardines, más que todo trabajadores operarios, ¿ok? Que trabajan bajo el régimen CAS, ellos no sueñan con el 276, ellos sueñan con el 728. ¿Por qué? Porque estos trabajadores operarios, para poder alcanzar su nombramiento, por así decir, tienen que irse bajo este decreto legislativo 728, donde ellos siguen siendo trabajadores del Estado, ellos siguen siendo trabajadores del sector público, pero con todos los beneficios que otorga una entidad privada. Es decir, por ejemplo, el serenazgo, que está bajo el decreto legislativo 728, este sereno, eh, este sereno recibe de gratificación un sueldo completo. Él no recibe aguinaldo, él sí recibe gratificación. Él recibe su CTS, él tiene acceso de repente a diferentes beneficios que tiene este decreto legislativo.
¿ok? Él tiene, por ejemplo, el seguro complementario de trabajo de riesgo, él tiene también perdón, él también tiene su seguro de vida ley y todo ello. ¿Ok? ¿Y por qué el sector público contrata personas? ¿Por qué el sector público contrataría a estos trabajadores con una contratación privada? ¿Ok? O con un contrato del sector privado. Porque estas contrataciones del sector privado o estas condiciones laborales que ofrece este decreto legislativo 728 son las únicas que pueden cubrir las necesidades que tienen cierto tipo de trabajadores en el sector público. Por eso es que optan por ellos, ¿no? Entonces, también vamos a encontrar trabajadores de 728 dentro del sector público, ¿ok? Y en el privado, aparte de los 728, también vamos a tener los regímenes especiales, ¿ok? Me parece que por acá los tenía, no los tengo. ¿Ok? También vamos a tener trabajadores con regímenes especiales, ¿ok? Por ejemplo, en el sector público, en el sector privado, por ejemplo, tenemos el régimen tenemos, por ejemplo, el régimen de la trabajadora del hogar, el régimen del artista, del cirujano, el régimen agrario, el régimen de construcción civil, el régimen minero, más de 39 tipos de regímenes laborales, ¿no? Ahora, por acá me dicen, los profesores nombrados también están dentro del decreto legislativo 276. Muy bien, a eso iba, en realidad. El sector público, estos son los tres tipos de contratación son los tres tipos de contratación más comunes, ¿no? Que vamos a ver. Pero el sector público también tiene más de 40 tipos de contratación para los diferentes puestos de trabajo que hay, ¿no? Por ejemplo, yo no puedo aplicar, por ejemplo, la misma normativa del 276 a una enfermera nombrada, ni a un profesor nombrado. ¿Ok? Hay profesores, por ejemplo, nombrados que sí están bajo el decreto legislativo 276. Hay profesores que son nombrados o contratados con otro tipo de decretos legislativos. ¿Ok? El sector público y el sector privado en cuanto a mundo laboral, porque esto es el mundo laboral. Por ejemplo, alguien que quiere estudiar de repente recursos humanos para la gestión pública, tiene que dominar todo esto, ¿ok? Y más, porque es grandote el sector público sobre normativas laborales, ¿no? Es muy amplia. Acá estamos tocando las tres más destacadas. ¿Ok? Entonces, estas son algunas diferencias que hay dentro del sector público y del sector privado. ¿Y por qué marcamos las diferencias? Porque nosotros vamos a estudiar todo acerca del sector público. ¿Ok? Y precisamente vamos a empezar a hablar de nuestra gestión pública. ¿Qué es la gestión pública? Es el tipo de administración que se da dentro de las entidades del sector público. Y si hablamos, perdón, no se bajó bien esto, ahora sí. Y si hablamos de repente de un panorama general de nuestra gestión pública, ¿ok? Un panorama general. La gestión pública, en este caso estamos dirigiéndonos directamente a Perú, ha experimentado desafíos significativos a lo largo de los años, ¿ok? Ahora, nuestro sector público definitivamente ha tenido avances notables, ¿ok? Eso es indudable, ¿no? Pero también, ¿ok? Pero también hay dificultades que persisten, ¿no? Y es por eso que vamos a empezar a ver un panorama general de la gestión pública, porque es donde se va a desarrollar, ¿no? Nuestro asistente administrativo. ¿Ok? Y para ello vamos a empezar con la corrupción, ¿ok? Uno de los temas más controversiales que hay, ¿ok? La corrupción no solamente existe en nuestro país o solamente en Latinoamérica o en América, no. La corrupción existe en todo el mundo. De hecho, también la corrupción no solamente está en el sector público, está en el sector privado, está en todo lado. ¿Ok? La corrupción existe por todo lado. Ahora, la corrupción lo han denominado muchos autores, muchos sociólogos, han denominado a la corrupción como el cáncer que padece, el cáncer que padece la gestión pública de muchos países, incluido Perú. ¿Ok? ¿Por qué? Porque es el principal atrasador de nuestro sistema. La corrupción es el responsable de muchas pérdidas económicas que pueden haber, malas gestiones, acuerdos inadecuados y mucho más. Así que en nuestro país indudablemente hay corrupción, ¿ok? Como en todos lados. Y de hecho la corrupción no solamente la deberíamos definir con actos grandes, con escándalos grandes, ¿no? Que definitivamente lo son.
uno, por ejemplo, un caso de Odebrecht, ¿no? Que hasta el día de hoy siguen en juicio, siguen las afecciones, pero por ejemplo, ese fue un caso de mega corrupción, ¿no? Pero desde el hecho en el que tú de repente estás en la entidad pública de repente, ¿no? Y agarras y en vez de hacer el trámite formal, el trámite normal, como todas las personas, agarras y pides una ayudadita. ¿Ok? O agarras y le pides a un amigo que te haga el favorcito, eso ya es corrupción, eso no es un favorcito, no es una ayudadita, eso es corrupción. Y la corrupción, aunque hay escalas, no aunque hay escalas de corrupción en mayor y menor grado, no dejan de ser lo mismo. ¿Ok? De hecho, se dice que si en América en general, en Latinoamérica, no existiese tanta corrupción en sus gobiernos, este, en Latinoamérica estaría 30 años más adelante. Básicamente, la corrupción nos ha retrasado 30 años de desarrollo aproximadamente. Ok, en cuanto a la economía, estamos hablando directamente de Perú, estamos con una economía dentro de todo estable. Ok, no podemos decir buena, pero tampoco podemos decir mala. No estamos en crisis económicas. Estuvimos en una recesión de la que ya se ha salido en el 2023 y para fines del 2023 se determinó que el sol peruano es la moneda más estable de Latinoamérica. ¿Podríamos estar mejor? Por supuesto que sí. Tampoco no podemos decir estamos bien. ¿Ok? No podemos decir estamos en crecimiento, estamos para arriba, no. Pero económicamente somos un país que ya ha superado varias brechas de pobreza. Todavía existe la pobreza, ¿ok? Eso no se está negando, pero existe también, cada vez hay un mayor porcentaje de familias que dejan la pobreza extrema. Básicamente, dejan la pobreza extrema para empezar a ser pobres, por así decirlo, ¿no? Pero hay un avance. ¿Ok? Pero hay un avance de crecimiento económico. Entonces, no, por eso decimos no estamos bien. No es para aplaudirnos, no es para tirarnos flores, no. Pero, por así decir, en el camino estamos avanzando a pasito de tortuga, pero por ahí vamos. ¿Ok? En cuanto a la descentralización, de hecho, nuestro país, en este caso Perú, ha sufrido por mucho tiempo bastante centralismo. ¿Qué es el centralismo? Cuando todas las gestiones, todas las preocupaciones, todos los proyectos, todas las inversiones se centralizan hacia un mismo lugar. En este caso, por ejemplo, en Perú fue la capital, ¿no? En Lima. Que Lima, a diferencia de otras ciudades, es una ciudad muchísimo más desarrollada que otras. ¿Por qué? Por la centralización de servicios que hubo por mucho tiempo. Ahora ya estamos en un país descentralizado, ¿no? Donde ya vemos que el crecimiento económico, crecimiento de trabajo, no es solamente en la capital, sino en todo el Perú. Y muestra de eso es la reducción de la migración interna. ¿En qué sentido? En el que antes de repente los trabajadores, o mejor dicho, claro, los trabajadores de Puno, Juliaca, de repente, Moquegua, Cajamarca, Trujillo, por ejemplo, ¿qué decían? ¿Dónde veían ellos, por ejemplo, en sus propias ciudades? No encontraban el desarrollo económico ni el trabajo que necesitaban y qué es lo que tenían que hacer, migrar a Lima. ¿Ok? Ahora no, ahora vemos muchas personas ya no tienen la necesidad de realizar migración, en este caso a la capital, ¿no? Sino que estando en sus propias ciudades encuentran trabajo y si no lo encuentran, pues crean empresa y generan empleo, ¿ok? Entonces cada vez se ve mayor oportunidad de crecimiento gracias a la descentralización. La educación y salud, ¿ok? Que acá sí podríamos decir son dos heridas graves que tenemos en nuestro país, no por falta de recursos, ¿no? Eso también hay muchos artículos que nos hablan de eso y también información económica directamente de estudios, por ejemplo, de Ipsos, Apoyo, todos ellos, ¿no? No es que el Perú, por ejemplo, no tenga presupuesto para la educación y para la salud, sino que hay una mala gestión o administración de este presupuesto, ¿no? ¿Por qué? Por ejemplo, miren, justo les comento esta situación, ¿no? Que siempre la comento también. Yo he salido de un colegio público, yo he estudiado en un colegio nacional, un colegio público, pero que sin embargo, desde que yo estudiaba en este colegio público, para muchos era un lujo estudiar ahí. ¿Por qué? Porque teníamos
tecnología, bueno, pero estoy hablando de hace casi 20 años, pues teníamos tipo tecnología, teníamos áreas verdes, salones, carpetas, mucho mejor que cualquier colegio particular, ¿no? Y de hecho, la última vez que fui, ¿okay? La última vez que fui, vi que estaban colocándoles, no me acuerdo el nombre, pizarras o no sé, algo así como que unas pizarras digitales a las aulas, ¿no? Aula por aula estaban colocando estas pizarras digitales. Colegio Nacional, ¿ah? Entonces, bien por ese Colegio Nacional, ¿no? Excelente la inversión que se está haciendo ahí, ¿no? Pero si yo comparo este colegio en el que yo he estudiado, ¿ok? Que está con pizarras digitales, está con laboratorios, está con cancha de vóley, cancha de fútbol, cancha de tenis, está con piscina para natación, ¿ok? Que tiene todo, con una escuelita, que también es un colegio, ¿ok? Pero ¿por qué decimos escuelita? Porque hay colegios nacionales que los niños no tienen todavía carpeta, perdón, no tienen todavía pizarra acrílica, siguen usando la pizarra de tiza. Carpetas que están desastilladas, cayéndose de viejas, ¿no? Paredes sin pintar, todo ello. Entonces uno puede decir por qué el presupuesto se va para un colegio para pizarras digitales y no para comprar una nueva pizarra una nueva pizarra de cerámico para este colegio, ¿no? ¿Por qué? Por la mala administración del dinero, básicamente por el mal reparto, por así decir, del dinero, ¿no? Entonces, ese es un problema en educación y salud, ¿no? Por ejemplo, vemos en el sector salud, por ejemplo, hospitales del sector público que son mucho más desarrollados que cualquier clínica, ¿ok? Que tienen incluso, ¿no? Los mejores profesionales de medicina laboran en el sector público, ¿ok? Ellos son muy estrictos para sus concursos. Entonces, como se dan cuenta, ahí tenemos grandes hospitales en el sector público, pero también, ¿no? De manera polarizada tenemos pequeñas postas, ¿no? En la que justo vi que en Arequipa el año pasado, me parece, el año pasado, un congresista que llegó a Arequipa, se fue a una provincia de Arequipa, Islay, le dio un infarto a este congresista. Agarró, se fue a la posta médica, el único centro médico del pueblo donde él estaba, que era, no me acuerdo el nombre, ¿ok? Pero era un pueblo dentro de Islay, el único centro médico, y le dijeron, ya no hay médicos. ¿Por qué? Porque la posta solo trabaja hasta las 8 de la noche. ¿Dónde está el hospital más cercano? A 20 minutos, a media hora, 40 minutos, no llegó y falleció. Ok, entonces, y bueno, y en este caso esto se hizo popular, se hizo conocido porque fue un congresista al que le pasó. Ok, pero que es la realidad de muchas personas, que en ese pueblito ya me acordé la punta de bombón. Que en ese pueblito de la punta de bombón solamente te puedes enfermar hasta las 8 de la noche. Después de esa hora ya no te puedes enfermar porque ya no hay médico. Prácticamente ese es el mensaje que nos envían, ¿no? Entonces, por eso, en cuanto a educación y salud, hay el presupuesto. Lo que falta es la adecuada distribución sumada a otros también, a otros factores, ¿no? Y los desafíos sociales también, como por ejemplo, la corrupción es un desafío social actualmente, ¿no? Por ejemplo, el analfabetismo, la anemia, por ejemplo, actualmente otro desafío social, ¿no? Las vacunas, muchas personas que se oponen a colocarse las vacunas, ¿ok? También por ahí desafíos sociales también, ¿no? Como por ejemplo, la pobreza extrema, ¿no? El analfabetismo, ¿no? Que son desafíos sociales que el sector público trata de abarcar estos desafíos para poder solucionarlos y trata de trabajarlos de manera estratégica a través de programas, ¿no? Por ejemplo, programas de Caliwarma, ¿no? Que llevan desayuno a los niños de los sectores de los sectores de C, D, B, perdón, C, D, E y F, ¿no? Para las familias de esos tipos de sectores nos lleva, ¿no? Lo que es, por ejemplo, el desayuno de Caliwarma, ¿no? También por ahí vemos los CREVE, todos ellos. ¿No? Entonces, que a través de ellos trata de solucionarlos y avances tecnológicos, que nuestro sector público ha tenido avances notables tecnológicamente. ¿Ok? Y hay que acotar acá también algo, ¿no? Que lamentablemente el COVID-19, ¿ok? La pandemia, ha dejado a las personas muchas pérdidas, es un cambio total de vida, ¿no? Lo que se ha generado y que seguramente muchos de nosotros tal vez hayamos perdido a alguien durante esta fecha, ¿ok?
bueno, durante esta etapa y que seguramente hubiésemos deseado que nunca hubiese pasado, ¿ok? Y efectivamente, ¿no? Lo mejor para todo el mundo hubiese sido que nunca se hubiese dado esa pandemia, ¿no? Pero sin embargo, si hay algo que rescatar, algo positivo que rescatar, por lo menos en nuestro país, ¿no? De esta pandemia del COVID-19, es que obligó a las instituciones públicas del Perú a no, a correr, a saltar todos aquellos avances tecnológicos que no había desarrollado años atrás. ¿Por qué? Porque como esta vez tenían que ir sí o sí a casa, ¿ok? A trabajar, ¿ok? Las instituciones públicas se vieron en la necesidad de empezar a correr en cuanto a avances tecnológicos y que lo han logrado. ¿Ok? Todo lo que no hemos avanzado tecnológicamente en los 10 años anteriores, durante el COVID los hemos avanzado. ¿No? Y actualmente nuestro gobierno está todavía, por ejemplo, actualmente de cualquier entidad pública ya están habilitados lo que es su mesa de partes virtual. Lo que significa que si tú quieres dejar algún tipo de documentación o algo, ya no tienes que ir directamente a la entidad, sino que puedes utilizar la documentación virtual. Trámites virtuales, pagos digitalizados. Tú puedes hacer actualmente muchas cosas por medio del sector público sin necesidad de acto presencial. ¿Ok? Eso, por ejemplo, es parte de los avances tecnológicos. Entonces, este es un panorama general que estamos creando de nuestro sector público, ¿no? El idioma también, ¿no? Un desafío social también es el idioma, ¿ok? Entonces, por ejemplo, este es un panorama general, ¿no? Que ha tocado en nuestro sector público. No podríamos decir que nuestra gestión pública es eficiente, es eficiente. Yo creo que todavía no. Es un pensamiento muy personal, ¿no? Cada quien puede tener su pensamiento, ¿ok? Yo creo que todavía no, pero que hemos avanzado, sí. ¿Ok? Y acá también siempre en esta parte recomendamos a nuestros participantes, antes de hablar de la recomendación, hacer un comentario de manera general, ¿no? Muchos de nosotros hemos crecido con resentimiento a la gestión pública, ¿ok? Muchas veces justificado y muchas veces injustificado, ¿ok? ¿Por qué? Por ejemplo, si yo ahorita hiciera un sondeo, agarro a todos mis participantes de ese turno, ¿no? Y hacemos un sondeo de quién trabaja mejor, la entidad pública o la entidad privada, es muy probable que gane la entidad privada. ¿Ok? Y no que gane por una diferencia reñida, sino que la entidad privada se la gane. Pues si vemos, por ejemplo, actualmente somos 60, ¿no? Es muy probable que 55 voten por la pública y 5 por la privada. ¿Ok? ¿Pero por qué? Porque muchas veces nosotros hemos tenido ya malas experiencias con ello. ¿Ok? Y que tenemos de repente razón en ya no confiar o en la mala imagen que tenemos, ¿ok? Eso sí, eso está totalmente permitido. Pero también, eso también está demostrado por estudios, ¿eh? Tenemos que nosotros, la generación, por así decir, actual, ¿no? La generación que hace uso de servicios públicos actual, también hemos heredado, ¿ok? Hemos heredado una imagen del sector público y estamos heredando a generaciones menores y una imagen negativa del sector público. ¿Ok? Y por ejemplo, ¿no? Eso se aplicó en un estudio a chicos de colegio. Se aplicó una encuesta de satisfacción con el sector público a chicos de cuarto y quinto de secundaria. ¿Ok? Cuarto y quinto de secundaria. Todos ellos menores de edad. ¿Ok? Y se les aplicó la encuesta muy sencilla. Para ti, ¿quién brinda mejor o quién es más eficiente en sus servicios? ¿El sector público o el sector privado? Al igual que cualquier otro sondeo, arrasó el sector privado, ¿no? El sector privado es mucho mejor, es más eficiente, el sector público es lo peor, ¿no? Muy bien, pero a esta encuesta se agregó una pregunta más, ¿no? Para que ellos puedan escribir, que fue, justifica tu respuesta, ¿no? El por qué. Y la mayoría de justificaciones de respuesta no fueron en pro primero que nada, no fueron en pro del sector privado, fueron en contra del sector público. Básicamente es como que yo te pregunte, ¿quién trabaja mejor, el sector público y el sector privado? O el sector privado. Tú le vas a decir de repente el sector privado. Muy bien. Si yo te pregunto por qué, tu respuesta debería ser el sector privado porque hacen esto y esto. Pero seguramente muchos podríamos hacer ahorita una pequeña catarsis y reconocer que seguramente muchos ante el por qué hubiésemos respondido
porque el sector privado no hace bien esto, no hace bien el otro, no está mal en esto, está mal el otro. ¿Ok? Eso, por ejemplo, es una respuesta incorrecta. ¿Por qué? Cuando se te dice justifica tu respuesta, tienes que justificar el aspecto positivo, por así decirlo, ¿no? Entonces, primero que nada, ahí vemos ya un factor de tendencia hacia lo negativo del sector privado, del sector público, perdón. Y después las respuestas son mucha burocracia, trámites muy largos, mucha gente, mucha cola, ¿ok? Muy bien. Ahora, y acá viene, y acá es donde en estos estudios donde se demostró la herencia del pensamiento, ¿no? ¿Por qué? Porque ahora les preguntan a estos niños, son niños o jóvenes, ¿ya? De cuarto, quinto de secundaria, menores de edad. ¿Qué trámites en el Estado ellos han podido realizar directamente para determinar si el sector público es bueno o es malo? ¿Ok? Entonces, en realidad, ellos van a tener muy poco contacto, participación directa con el sector público. Y muchos pueden decir, pero yo acompañé a mi mamá y vi que pasó esto, acompañé a mi papá y vi que pasó esto. Ahí está, ahí está el pensamiento heredado, ¿no? Te creas el pensamiento no por ti, sino por lo que viste de tu mamá o de tu papá. ¿Ok? Entonces, y eso, por ejemplo, eso es preocupante para el sector público. ¿Por qué? Porque el sector público lo que ahorita quiere es mejorar su imagen ante sus ciudadanos. Y se da cuenta de que tiene que mejorar su imagen ante los ciudadanos actuales y ante sus futuros usuarios de sus servicios también ya tienen que empezar, ¿ok? Entonces, para esta parte es que nosotros pedimos siempre dejar de repente un poquito de lado el pensamiento ya establecido que podemos tener sobre el sector público, si es bueno, si es malo, si tuviste alguna experiencia agradable o alguna experiencia desagradable, dejar un poquito de lado y poder concentrarte en lo que van a ser normativas que vamos a hablar, en lo que van a ser el trabajo del asistente netamente, ok, para que tú puedas, para que el curso podamos llevar este enfoque claramente hacia la gestión de un asistente en el sector público, ¿no? Y para poder dejar de lado, entonces podríamos empezar reconociendo de que efectivamente el sector público ha mejorado. ¿Ok? De lo que era hasta hace 10 años, mejoró hace 5 años y mejoró ahora. ¿Ok? ¿Y qué esperamos que siga la mejora? De repente no es una mejora abismal, no es una mejora, no es pero de hecho sí podríamos reconocer, ¿no? Que desde el COVID hasta ahora ha habido una mejora abismal, ¿ok? Pero que puede ser de repente una mejora lenta, pero que sí está en ese camino de mejora, ¿no? Y ahora hablamos de nuestro asistente administrativo. Ya con el panorama que hemos tenido, que ya estamos un poquito más claros sobre qué terreno vamos a pisar, vamos a hablar de nuestro asistente administrativo. Como se habrán dado cuenta, el sector público padece de exceso de trabajo. ¿Por qué? Porque mientras que el sector privado, mientras que, por ejemplo, la entidad privada, ellos tienen que atraer clientes, ellos tienen que llamar clientes, el sector público no tiene esa necesidad porque todos los las millones de personas que residen en este país son sus clientes, por así decirlo. Así que están abarrotados de trabajo. Y es ahí donde nace la importancia de poder contar con los asistentes administrativos, porque ellos están ahí para ser facilitadores fundamentales. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de un facilitador? La misma palabra lo dice, ¿no? Hacer más fácil el trabajo. Así que nuestra principal función dentro de la entidad pública es, primera principal función, brindar servicios a la ciudadanía. Cuando eres servidor público, esa es tu ley. Por encima de todo está brindar los servicios a los ciudadanos. Y tu segunda principal función es hacer mucho más fácil y sencillo el trabajo que se da dentro de esta área. ¿Y cómo puedes apoyar a facilitar el trabajo de esta área? Apoyando tus equipos y gerencias, manejando la documentación, desde cómo puedes crear, organizar, guardar, archivar, no redactar, corregir, la gestión de oficina, desde el orden, por ejemplo, ¿no? También pues, la gestión de oficina también desde útiles de escritorio necesarios para trabajar, ¿ok? La organización de espacios también puedes ayudar, la organización y coordinación. El asistente administrativo del sector público y del sector privado, esto aplica para ambos sectores, se destaca porque no trabaja para una persona directamente, sino que trabaja para un equipo de trabajo, o sea, trabaja con un equipo de trabajo, ¿no? O en un área determinada.
y puede ayudar organizando, con la organización y coordinación de diferentes trabajos, proyectos, actividades en las que nos veamos involucrados con otras áreas. Y el uso de herramientas tecnológicas, ¿no? De hecho, al asistente administrativo siempre se le pide que tiene que tener un dominio de herramientas tecnológicas. No te vamos a pedir que seas un experto en informática, pero si lo eres, bienvenido sea, a buena hora. Pero no te vamos a pedir eso, pero sí que como asistente, en cuanto al dominio del uso de herramientas tecnológicas, puedas saber un poco más que nosotros, por así decirlo, un poco más que el resto. ¿Ok? Es decir, que te destaques de los demás, sí. ¿Por qué? Porque muchas veces este asistente administrativo va a tener que ser el soporte informático, el soporte tecnológico de su área. ¿Ok? A través también de poder implementar diferentes de repente métodos, programas que puedan agilizar el trabajo. ¿Ok? Así que nuestro asistente también tiene que tener dominio, ¿no? De estas herramientas. Y acá vemos, ¿no? Que el asistente en la gestión pública, ¿ok? Va a tener ciertas responsabilidades típicas. ¿En qué sentido va a tener ciertas responsabilidades típicas o genéricas, ¿no? Primero vamos a hablar ahorita de responsabilidades a nivel general que tiene un asistente administrativo y poco a poco vamos a ir adentrándonos en las responsabilidades que ya van un poco más específicas a su puesto dependiendo de qué tipo se encuentre, ¿no? Y por ejemplo, me parece que por acá las teníamos, no, ok, por ejemplo, sí los tenemos. Vamos a mencionarlos, ¿no? Por ejemplo, la gestión documental, la comunicación, apoyo a la gestión, gestión de información, atención al público, coordinación interna y gestión logística, que son tareas básicas, tareas típicas, tareas generales que el asistente va a tener que hacer muy aparte de funciones específicas que le van a dar. ¿Ok? Y vamos a desarrollar algunas de ellas que son las más importantes, ¿no? Como por ejemplo la gestión documental. ¿En qué se basa la gestión documental? En poder organizar archivos, mantener registros, documentos oficiales y cuáles son los tipos de documentación que vamos a encontrar dentro de una entidad pública por lo general. ¿Ok? Dentro de una entidad pública vamos a encontrar documentos legales. ¿Por qué? Porque las instituciones públicas también se destacan por ser instituciones con bastantes temas legales de por medio. ¿Ok? Y vamos a ver ahorita por qué las instituciones públicas siempre tienen que trabajar bajo legalidades, ¿ok? Pero documentos legales, como, primero, bueno, más adelante vamos a ver, escritos, de repente por ahí incluso, ¿no? Denuncias, respuestas, todo ello. Documentos administrativos, que son la documentación general que se maneja para comunicación interna. Memorándums, oficios, cartas, solicitudes, que eso abunda, ¿no? Eso, de hecho, si hablamos de todos estos, en documentos administrativos son el 70% de documentación que va a haber dentro de una empresa y el resto son las demás, ¿ok? Presupuestos y documentos financieros. Y es que aunque las entidades públicas no tengan una finalidad económica, ¿ok? Aunque las entidades públicas precisamente su objetivo no sean no sea la obtención de ganancias ni de rentas, ellos también tienen que tener área de contabilidad y finanzas porque manejan presupuesto público. ¿Ok? Y ellos tienen que determinar en qué van a gastar su presupuesto. Tienen que determinar cómo van a hacer los pagos y después hacer informes económicos. Así que vamos a encontrar mucho de información de documentación financiera, presupuestos, todo ello. Documentación de licitación y contrataciones también. Muchas veces el sector público tiene que realizar cierto trabajo, más que todo se realiza en municipalidades, por ejemplo, ¿no? Que tienen que realizar cierto trabajo, cierta obra, por ejemplo, y la entidad pública no tiene muchas veces ni las herramientas, ni el personal, ni el material necesario para poder elaborar esto, ¿no? Supongamos que yo soy un municipio y que quiero construir un puente, ¿ok? Mi personal que yo tengo no saben construir puentes, no son expertos en eso. Las herramientas que yo tengo no son las que se usan para construir un puente. Entonces, ¿qué hago? ¿Me acomodo con lo que sea y construyo el puente? No. Agarro y compro todo lo necesario para construir el puente y después ya no, pues como ya después no lo voy a necesitar, ya lo dejo ahí botado o construyo puentes todo el año. No. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que se hace en este caso? El sector público convoca a una licitación. ¿Qué es la licitación? Es cuando sale una convocatoria para que empresas privadas, ¿ok?
que sean, en este caso, ¿no?, expertas en construir puentes, puedan venir, puedan postularse, me puedan prestar sus cotizaciones, sus proformas, ¿ok?, lo que ellos ofrecen, todo ello, y después de una evaluación exhaustiva, poder elegir a esta empresa y contratamos a esta empresa. Es decir, les pagamos a esta empresa privada para que ellos nos construyan el puente. Ok, así que también vamos a encontrar la documentación de la licitación y contrataciones, ok, contrataciones de empresas, ¿ah? Porque en las contrataciones del personal, ¿no? Cuando contratamos a los CAS, por ejemplo, a todos ellos, eso está dentro de los documentos de recursos humanos. La documentación de nuestros trabajadores, como por ejemplo sus contratos de pago, sus boletas de pago, pero sus contratos de trabajo, sus boletas de pago. Por ahí también vamos a encontrar de repente este memorándum de llamado de atención de repente, ok, ascensos laborales, llamadas, y todo ello, ¿no? Vamos a encontrar dentro de los documentos de recursos humanos y los documentos de comunicación externa, ¿ok? Cuando tenemos que enviar documentación a otras empresas, ¿no? Como por ejemplo cartas, como por ejemplo presupuestos, oficios de felicitación, todo ello. Y el asistente administrativo de cualquier área del sector público se encarga de ello. Otra función clave, por ejemplo, ¿no? La gestión de la información, ¿no? Que te dice que tienes que utilizar herramientas informáticas para poder administrar bases de datos, como elaborar informes, hojas de cálculo y otros. Algunos de estos programas que es recomendable que tú puedas dominar o por lo menos conocer. Por ejemplo, el suite de Microsoft Office o alternativas. ¿Por qué hablamos de la suite de Microsoft Office? Porque, primero que nada, en las entidades públicas, para el manejo interno para la comunicación interna informática o virtual, contratan lo que son paquetes, en este caso, sea de Microsoft o de Google, con paquetes profesionales. Es por eso que vemos, por ejemplo, es por eso que vemos, por ejemplo, correos electrónicos, supongamos que sea gobierno, ¿ok? Un trabajador directamente para el gobierno, que de repente dice, Vania Mancilla, arroba gobierno.p, ¿no? Entonces, que ahí vemos que está el nombre de la institución pública. Entonces, y todo eso es un manejo de una suite que tienes que dominar, ¿no? Sistemas de gestión de bases de datos, plataformas de proyectos, software de contabilidad, los sistemas de gestión de CRM, plataformas de colaboración y comunicación, sistemas de gestión de documentos y análisis y visualización de datos. Si habláramos ahorita del sector privado, ¿ok? Si habláramos ahorita del sector privado, podríamos hablar, por ejemplo, de Sage, por ejemplo, podríamos hablar también de repente, el SAP, por ejemplo, que es muy conocido, si habláramos del sector privado, ¿ok? Y un montón de empresas privadas más. En el caso del sector público, y muy bien lo que nos dice Manuel, en el caso del sector público, no es que el sector público va a agarrar y va a tener toda su entidad pública, la va a manejar con el SAP, por ejemplo, ¿no? No, ¿por qué? Porque el sector público desarrolla sus propios RPs, por así decir, ¿ok? Sus propios sistemas de trabajo interno, de gestión informática, ellos desarrollan sus propios programas, ¿no? Y muy bien, por ejemplo, uno es el CIAF, otro también es el SIGA, también está por ahí el CIO, también está el CI, tenemos un montón, y que de hecho tenemos nuestra, déjenme ver, creo que es la cuarta sesión o quinta sesión, ahorita lo voy a ver bien, no me acuerdo, ¿ok? En la que vamos a tocar específicamente vamos a tocar el concepto general y funcionalidades de estos programas que se manejan dentro del sector público, ¿ok? Entonces vamos a manejar todos estos trámites, todos estos programas. No me acuerdo bien cuál es la sesión, no me acuerdo si es la tercera, cuarta o quinta, pero entre esos están. ¿Ok? También por aquí vamos a ver otro, la atención al público. Habíamos mencionado hace un momento que mi obligación como asistente administrativo era, mi primer principal objetivo es atender a mis ciudadanos, brindar servicio a mis ciudadanos, sea cual sea mi puesto de trabajo. Esa es mi principal función como trabajador de la entidad pública. Dicho sea de paso, los trabajadores de la entidad pública los conocemos como servidores públicos, ¿ok? No como trabajadores, sino como servidores públicos. Entonces, como servidor público, así sea el alcalde, el director, el rector, el jefe,
el analista, el experto, el asistente, el vigilante, recepción de documentos, lo que sea, desde que eres un servidor público, tu primera obligación es cumplir con tus ciudadanos, atender a tus ciudadanos, y tu segunda obligación ya va a depender de tu puesto, ¿no? Y en este caso, acá en atención al público, ¿ok? Estamos hablando de que el asistente administrativo muchas veces también va a tener que asumir funciones directas con los ciudadanos, ¿no? Por ejemplo, acá me dicen, hay asistentes de trámites de gestión documental. Sí los hay en el sector público. De hecho, todos son asistentes administrativos. Solamente que los derivan para diferentes áreas y para diferentes funciones. ¿Ok? Y por eso reciben diferentes nombres estos puestos de trabajo, pero en realidad todos son asistentes administrativos. ¿No? Y en atención al público, por ejemplo, ¿qué tiene que hacer? Recepción de visitas, atender a los ciudadanos, responder sus consultas y brindar información sobre trámites o procedimientos. ¿Y cuáles son el tipo de información más común que suelen pedir los ciudadanos? Uno, sobre los canales de atención al ciudadano. Tu entidad pública, tienes que conocer cuáles son los canales de atención de tu entidad pública, presencial, virtual, página web, tenemos de repente teléfono fijo, tenemos celulares, tenemos de repente chatbots, todo ello, hay que conocer ello. Sí, dígame, ¿por ahí escucho una voz? Me parece entonces. Ok, entonces tienes que conocer los canales, la información y la orientación. Ok, por ejemplo, tú como servidor público, tú puedes conocer muy bien los procesos, los trámites, todo ello. Tus ciudadanos no puede ser que no lo sepan. Y no es un favor que les vas a hacer. Es tu trabajo, ok, orientarlos e informarles sobre las dudas y consultas que ellos puedan generar. La atención personalizada también. ¿Ok? Recuerda esa atención personalizada y atención preferente también. Recuerda que, por ejemplo, hay cola preferencial en entidades privadas como públicas, también tienes que saber a quiénes corresponde. La transparencia, el acceso transparencia y acceso a la información. ¿Ok? Recuerda que el sector público es de todos y para todos y que todos los ciudadanos tenemos derecho a la información que se maneja en el sector público. Sin embargo, también tienes que saber qué tipo de documentación es transparencia activa, qué tipo de documentación es transparencia pasiva y qué tipo de documentación es confidencial. ¿Ok? ¿Para qué? Para que nunca niegues ningún tipo de documentación de transparencia ni nunca otorgues ningún tipo de documentación confidencial. ¿Ok? Por ejemplo, ¿qué es la transparencia activa? Aquel tipo de documentación a la que el ciudadano puede acceder de inmediato, que es más, que ni siquiera tiene que pedirlo, sino que ya tendría que estar a su disposición, como por ejemplo el organigrama de la empresa, la misión y visión, de repente rendición de cuentas, rendición de trabajos que se están realizando en el área, ¿ok? Formatos, diferentes formatos que tengan que llenar, esa es transparencia activa, ¿ok? ¿Qué es la transparencia pasiva? Información a la que el usuario también tiene derecho, pero esto sí tiene que pedir. ¿Ok? No se le puede negar, tampoco tiene que justificar el por qué lo está pidiendo, pero sí tiene que seguir procedimientos que se establezcan, ¿no? Como por ejemplo, de repente llenar una hoja de solicitud, de repente firmar un cargo, de repente tiene que esperar unos días a que se pueda poner la información a disposición. Ok, básicamente no se le va a negar, se le va a dar, pero tiene que esperar que siga su curso, por así decir. Y la información confidencial, aquel tipo de información que no puede ser otorgada a otras personas que no estén autorizadas, como por ejemplo, información de los trabajadores. Yo no puedo ir y dar la boleta de pago de mis trabajadores o de mis servidores públicos a cualquier persona. Y esto, por ejemplo, yo soy especialista en recursos humanos. Y esto es lo que nos pasa muy seguido, ¿no? En el que varias veces vienen, por ejemplo, esposos, esposas, hijos de trabajadores, ¿ok? Hermanos, padres de trabajadores, ¿ok? Justo hace unos 2 días me pasó eso. ¿Ok? Vino la mamá de uno de mis trabajadores y me dijo, magíster, un favor, ¿me puede dar una copia de las últimas 3 boletas de pago de mi hijo? Y le dije, no puedo, eso no se puede dar. ¿Ok? Y me dijo, ¿pero por qué si yo soy su mamá? Y me dije, sí, pero tú tienes que solicitar el mismo trabajador. Si el mismo trabajador envía su documento,
solicitando la copia de sus 3 últimas boletas, se le puede dar porque él ya se le dio sus boletas de su momento, ¿no? Pero en este caso, quien tiene que solicitar es el mismo trabajador, ¿no? Y la mamá dijo, pero es que yo soy su mamá y estamos haciendo un trámite urgente, ¿no? Y no lo está pidiendo cualquier persona, estaba con su documento de identidad. Estoy acreditando que yo soy su mamá, así que me lo tienen que dar. No se le puede dar, ¿ok? Bajo ningún motivo se le puede dar, porque esa es información confidencial que solo el trabajador puede pedir, ya sea presencial o ya sea por escrito, ¿ok? Y así nos pasa muy seguido, ¿no? Confidencial, como por ejemplo la historia clínica de, claro, por ejemplo, historias clínicas, eso es confidencial, información confidencial en realidad, ¿no? En el sector público, en hospitales, no, tu historia clínica no se puede compartir con nadie. Al igual que, por ejemplo, tu legajo de personal, tus boletas de pago, tu contrato de trabajo. La única forma en la que tú puedes otorgar esta información confidencial a otra persona que no sea el titular, por así decir, de esta información, es cuando te lo solicita una entidad judicial. Por ejemplo, si viene la mamá, el esposo, la esposa, ¿no? A pedir de repente, también pasa mucho eso en hospitales, ¿no? Que viene la mamá, de repente el esposo, la esposa, a pedir de repente, quiero la historia clínica de mi familiar, ¿ok? Si vienen ellos, por ejemplo, y me la piden, no se las puedo dar. Pero si, por ejemplo, yo como hija tengo una orden judicial de repente de que yo puedo obtener esa información, pues me la tienen que dar. O si de repente un juez me ordena, de repente hay un juicio laboral y el juez me ordena que le dé una copia de las boletas de pago de ese trabajador, pues se las tengo que dar. ¿Por qué? Porque es una entidad mucho más elevada la que me lo está pidiendo. ¿Okay? Entonces también hay que saber, entonces dentro de nuestra institución pública tenemos que empaparnos en saber qué puedo dar, qué no puedo dar para después no cometer errores. Gestión de quejas y reclamos en el sector público también hay libro de reclamaciones. ¿Ok? Así que también tenemos que tratar ello. La evaluación y continua de mejora y la capacitación al personal, ¿no? Por acá también vamos a ver la coordinación interna en la que también tiene que apoyar un asistente administrativo. Y dentro de una entidad pública vamos a encontrar diferentes departamentos o diferentes áreas. ¿Ok? Ahora, va a depender mucho de qué entidad pública estemos hablando para determinar sus áreas, porque recuerden que no es lo mismo un hospital público que un colegio público que una universidad pública. ¿Ok? No son tres instituciones completamente diferentes. Pero vamos a ver dentro de las instituciones públicas cuáles son las áreas o los departamentos que sí o sí vamos a encontrar en ellos. ¿Ok? Vamos a ver cuáles son estas áreas que sí o sí vamos a encontrar dentro de una entidad pública. Primero que nada, Departamento de Recursos Humanos. Sea cual sea la entidad pública, vamos a encontrar un Departamento de Recursos Humanos. Departamento Financiero y de Contabilidad. Departamento o Área Legal. Departamento de Tecnologías de la Información. Departamento de Comunicación y Relaciones Públicas. Departamento de Planificación y Desarrollo, Departamento al servicio al ciudadano, o también vamos a encontrar como orientación al ciudadano o atención al ciudadano, Departamento de Contratación y Adquisiciones. Este departamento de contratación es para las licitaciones, no para la contratación de personal. Para la contratación de personal tenemos a Recursos Humanos, Departamento de Operaciones o Servicios Generales y Departamento de Investigación y Desarrollo. Estos departamentos son los que sí o sí vamos a encontrar dentro de una entidad pública, son los fijos, ¿ok? De ahí ahora va a depender de la institución para que se agreguen más departamentos, por ejemplo, ¿no? En un hospital habrá también el departamento médico, departamento de farmacéutico, ¿no? Por ejemplo, en una universidad, pues habrá también el departamento de atención al estudiante, el departamento de investigación, o de repente el departamento de investigación académica, ¿no? Entonces van a ir agregándose más departamentos dependiendo de la institución, pero estos son los fijos, ¿no? Y por aquí también aclarar algo, ¿no? Porque muchas veces nos decían, pero Miss, yo trabajo, algunos colegios a veces me decían, Miss, yo soy asistente administrativo en un colegio, me decían, ¿no? Y en mi colegio no tenemos ninguno de estos departamentos, ¿no? Solamente tenemos la secretaría, la dirección y estos, ¿no? Muy bien, es que tu colegio es una institución pública, pero que sale, por ejemplo, en este caso de una UGEL.
UGEL Norte, UGEL Sur, y en ese UGEL sí vas a encontrar estos departamentos, ¿no? ¿Por qué? Porque son redes. Igual también por ahí otros coleguitas me decían, yo trabajo como admisionista en una posta médica, no tenemos nada de ello. Es porque tu posta médica también pertenece a una red. Y dentro de esta red vas a encontrar vas a encontrar todos estos departamentos, ¿no? Siempre es bueno aclarar ello, ¿ok? Y vamos a concluir, bueno, todavía no vamos a concluir, sí. No, todavía nos falta para concluir, pero vamos acá a, a hablar sobre el marco legal, ¿ok? En cuanto al marco legal, toda la información que va a salir de nuestro curso, cada sesión, ¿ok? Todas las sesiones de nuestro curso, excepto en la tercera, creo, pero todas las sesiones de nuestros cursos no es información que se sugiere o no es información que se recomienda, no. Es información que sale netamente de la Constitución, ¿ok? Es información que sale netamente de la ley. ¿Ok? ¿Por qué? Porque el sector público trabaja estrictamente bajo legalidades y el asistente administrativo va a trabajar estrictamente con legalidades y es por eso que el curso lo vamos a orientar hacia lo que dicen nuestras diferentes leyes. En este caso, la información que hemos tenido el día de hoy hasta aquí ha salido primero que nada de la Constitución. Hemos sacado información de la Ley del Procedimiento Administrativo General, la Ley 24-27-444, la Ley del Servicio Civil, la 30057, ¿ok? La Ley Marco del Empleo Público, la 28175, y la Ley del Código de Ética de la Función Pública, 27815. ¿Qué quiere decir? ¿No? Que si ustedes agarran, que toda la información que hemos trabajado hasta aquí, ¿no? Hasta ahora, ha salido de todas estas leyes, de todas estas normativas. ¿Ok? Y así vamos a trabajar durante nuestro curso, ¿no? Desarrollamos temas, ¿ok? Vamos a explicar los temas uno por uno, los que tengamos, y al final vamos a indicar de dónde ha salido esa información, ¿no? De la ley número tal, del código tal, de la documentación tal, ¿ok? Y ahí viene la importancia de que ustedes se puedan certificar, porque al certificarse no solamente van a estar dando fe o la credibilidad de que efectivamente han aprendido, sino que también tienen el dominio de las principales funciones, por así decirlo, de la principal información que nos otorgan todas estas leyes. ¿Ok? Por eso la importancia también de su certificación. Y precisamente hablando de esta certificación, los voy a dejar con nuestro coordinador, que ya tiene información importante para nosotros, ¿ok? Así que muchas gracias con todos, estimados. Nuevamente darles la bienvenida y felicitaciones por el inicio del curso. Invitarlos a que persistan y a que no se dejen. Esta sesión es un poquito pesadita, ¿ok? Yo lo acepto, porque son temas bastante legales, son temas así bastante puntuales, pero las siguientes sesiones van a ser mucho más amenas. Ok, muchas gracias con todos, estimados. Lo dejo con nuestro coordinador, que precisamente hoy día tiene una sorpresita para nosotros. Estimado Jeremy, un placer volver a trabajar con usted. La sala es toda suya. Hasta pronto con todos, estimados.